Bienvenidos de nuevo a la última jornada del Congreso, donde nuestros ponentes seguirán compartiendo con nosotros temas apasionantes. Siendo el último día, no queremos dejar de recordaros nuestro hashtag #TTDF112021. Compartidlo y mencionadnos en las redes. Hoy el panel que completa el programa de nuevas perspectivas sobre tecnología, turismo y diversidad es el moderado por Stefan Junnestrand, director general de TechMared, con el título Smart Cities y Universal Design, donde se destacarán diferentes aspectos y servicios en el contexto de las ciudades inteligentes desde la perspectiva de la movilidad y el diseño universal para hacerlas más accesibles y usables para toda la población. Os animamos a verlo junto con los 8 anteriores que hemos ido subiendo a lo largo de esta semana. En la ponencia marco de hoy contaremos con la presencia de David Baines, director de David Bain Access y cofundador de Global Symbols. Ahora trabaja por todo el mundo, incluyendo proyectos con países de ingresos bajos en África y el sur de Asia, para apoyar así la implementación de la accesibilidad y la inclusión desde la política hasta la práctica. Y cerraremos el Congreso con la mesa redonda con el título El nuevo escenario de la movilidad, tecnología e inclusión. David, te damos la bienvenida. La pantalla es tuya. The screen is yours. The floor is yours. It's your turn. Muchas gracias. Espero que podáis ver mi pantalla y las diapositivas, que son mucho más importantes que mi cara, desde luego. Muchas gracias por la oportunidad de unirme a vosotros hoy. Para mí es muy interesante en este momento de salida de la pandemia el poder hablar del viaje, de los viajes, el transporte y la movilidad, y del impacto que tiene tener limitada la movilidad, las restricciones y limitaciones que han tenido que sufrir mucha gente en el pasado. Así que me gustaría ponerlo dentro de este contexto. También me gustaría pediros disculpas, en primer lugar, por no hablar español. Basado en los estudios que se han hecho en el proyecto TRIPS, financiado por la Unión Europea, para ver de qué forma las nuevas tecnologías podían afectar la capacidad de las personas para viajar. Y todo esto comenzó intentando comprender las barreras que sufren las personas cuando quieren viajar. Los viajes incluyen distintas etapas: su planificación, la experiencia a bordo, llegar al destino, entre otras. En cada una de esas etapas pueden aparecer distintas barreras y algunas pueden ser inesperadas. Algunas de ellas son más críticas, pueden impedir por completo que ocurra un viaje. Otras podrían ser molestas o irritantes y podían superarse solamente con un cierto esfuerzo. Y algunas pueden ser pequeñas molestias que creen frustración sin completamente interrumpir el viaje, pero acumulándose, su acumulación puede resultar agotadora. Bueno, la, la tecnología que puede enfrentarse a estas dificultades puede dividirse en dos tipos: tecnologías. Tecnología asistencial, diseñada para abordar las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, y las tecnologías accesibles, diseñadas para cumplir con las necesidades de todos los usuarios, incluyendo aquellos con discapacidad, y están relacionadas con el diseño universal. Y basado en estas dos áreas, hemos podido aplicarla a las barreras, utilizando también tecnologías emergentes que ofrecen nuevas posibilidades en el futuro. Me gustaría hablar brevemente de cuáles son esas tecnologías, antes de ver de qué forma se han aplicado. La primera era la tecnología de los wearables, de los ponibles.
cosas que pueden proporcionar alarmas, alertas, ayudas a la memoria, apoyo para el trabajo seguro, reuniones a distancia y colaboración y acceso a la información bajo demanda. El segundo, lo que tiene que ver con los hogares inteligentes y lo que a veces se llama el Internet de las cosas. Y esto nos ofrece un control independiente del entorno, seguridad, nos permite registrar las actividades que se conecten los dispositivos, la conexión entre dispositivos y entornos sensibles o receptivos y también entornos personalizados. Esto lo hemos visto en los teléfonos inteligentes, pero las casas inteligentes pueden permitir conectarnos al entorno de dispositivo a dispositivo. Relacionado con esta tecnología de las casas inteligentes, tenemos el concepto de los servicios basados en la ubicación, sistemas de GPS, el Wi-Fi, las balizas, sobre todo en los entornos interiores. Esto es útil porque para la información de la ubicación nos permite encontrar nuestro camino de una ubicación a otra, proporciona datos de ubicación y alertas en torno a esas ubicaciones, a menudo en tiempo real, y pueden ser capaces de destacar barreras que surgen de forma inesperada y que no podríamos tener en cuenta de otra forma. Otra de las áreas más importantes de la tecnología emergente es la inteligencia artificial. Esto ha invadido todas las otras sugerencias y soluciones tecnológicas que se han tenido en cuenta. Puede quedar bajo el concepto de tecnología asistencial. Son conscientes del entorno en el que estamos y se adaptan y se conforman a esa situación para ofrecernos una experiencia más individual y personalizada, basada no solamente en nuestras necesidades, sino en qué lugar nos encontramos. Es importante a la hora de predecir y anticipar las necesidades. Apoya la movilidad autónoma y cuando la información es compleja, permite que la clarificación del contenido haga que esa información compleja se presente de una forma más fácil de entender. Y la inteligencia artificial queda bajo muchos de esos procesos automáticos que utilizamos para la accesibilidad, desde los subtítulos de los vídeos, incluso el reconocimiento de imágenes en páginas web. Pero hay algo especialmente relevante para nosotros. La idea de la clarificación del contenido, de texto predictivo y contenido, de la automatización de los procesos de accesibilidad y de los avisos predictivos que se anticipan a nuestras necesidades y a nuestras intenciones incluso. Cuando reunimos todo esto con el poder que tiene el aprendizaje automático de la inteligencia artificial, podemos eliminar muchas de las barreras de nuestros viajes. Otras áreas de gran importancia fue la robótica y los drones. Hemos visto que han crecido su uso cada vez más como resultado de la pandemia, con, por ejemplo, el acceso remoto, la telepresencia, el apoyo a los autocuidados, a los cuidados del hogar y con una capa añadida de seguridad. Permite que los servicios se entreguen de forma remota. Podemos estar en reuniones sin necesitar viajar
apoya las entregas, la manipulación a distancia e incrementa los autocuidados. Aunque quizás la demanda para la autoasistencia sea menor. El valor de la robótica y de los drones puede evitar que haya que desplazarse, nos pueden traer las cosas a casa. Pero bueno, en la práctica, si nos fijamos, podemos ver la repercusión que pueden tener en un viaje. El siguiente grupo de tecnologías emergentes en las que nos hemos concentrado es lo que llamamos realidades mejoradas. Es una mezcla de realidad virtual, que es un entorno completamente artificial, realidad aumentada, en la que los objetos virtuales se superponen en el entorno real, y lo que llamamos realidad mixta, en la que ese entorno virtual y esa superposición virtual se combinan con objetos físicos en el mundo real. Así que hemos tenido la oportunidad de atravesar por todas estas distintas formas de realidad para podernos mover en el entorno físico, creando cambios en los entornos virtuales y aumentados. Muchas de esas realidades mejoradas o alternativas se utilizan para proporcionar formación, pero son especialmente importantes cuando hablamos del acceso a la información. Muy importantes para el testeo y la revisión de los productos. O en nuestro caso, los viajes de forma anticipada antes de llegar a hacer el viaje de verdad, para poder tener en cuenta qué barreras pueden surgir. Quizás cuando hablamos del viaje y de la movilidad, una de las áreas en las que no esperábamos que ocurrieran tantas cosas ha sido la aparición de los vehículos autónomos. Incorpora muchas de las tecnologías emergentes que hemos hablado y se combinan todas ellas en un vehículo. El Internet de las cosas, entre otros muchos, se combina con los datos de navegación, con el mapeo, para poder controlar lo que de hecho es un dron, controlados por inteligencia artificial, utilizando sensores dentro del vehículo y dentro del entorno. Cuando tenemos todo eso junto, tenemos la capacidad para que se utilicen vehículos autónomos que sean utilizadas por personas para los que suponga una gran dificultad viajar de forma autónoma. Después de esta breve introducción a algunas de estas tecnologías, empezamos a pensar de qué forma las podíamos aplicar a los viajes y a toda esa cadena que tiene lugar dentro de un viaje, en la que pueden emerger las distintas barreras. Lo que hicimos fue crear una serie de conceptos de diseño. Algunos están muy cercanos a salir al mercado, otros están más lejos. Algunos son grandes a idea, innovaciones disruptoras. Y algunas son mucho más sencillas y a corto plazo pueden impedir que ocurran ciertos riesgos a la hora de un viaje. Pero todas ellas las vemos como de gran valor. Utilizamos un proceso de codiseño. Utilizamos a ingenieros especialistas en tecnología de la información y, lo que es más importante, a personas con discapacidad en ciudades por toda Europa, para que nos hablaran de cuáles eran las barreras
a las que se enfrentaban diariamente y de qué forma podían aplicarse las nuevas eh, tecnologías emergentes. Y las ideas fueron fascinantes. Algunas ideas eran bastante sencillas. Se pueden reconocer de otros entornos distintos. Una idea era una red de pasarelas móviles en las que las personas se pudieran subir, las personas de forma automática, de forma segura. Un sistema para todos los viajeros. Tenía beneficios para aquellos con discapacidad, pero tenía un fuerte sentimiento de inclusividad. Se construía basado en tecnología que ya existía, que se utilizaba en los aeropuertos o en las estaciones de metro y era sencilla de utilizar. Nos fijamos en los valores añadidos que podía tener esta idea. Desde luego ofrece una oportunidad de reducir el tráfico, la contaminación en las ciudades y podía crear un entorno más agradable y más sano para todos. No te puedes subir a esta pasarela y te lleva hasta el sitio al que quieres llegar. Es muy sencillo de entender. Una red así podía mezclarse y funcionar con los sistemas de transporte público ya existentes en una ciudad. Y podía resultar muy eficiente. Uses cualquier tipo de ayuda para la movilidad o no. También reconocemos que uno de los retos a los que nos enfrentábamos era entender las restricciones que supone el transporte público. El poder tener acceso a la información cuando se viaja era complicado para algunas personas. Por ejemplo, personas con visión limitada o aquellas que tienen dificultades para leer la señalética. Era muy importante para ellos acceder a la información. Los sistemas ya existentes se consideran muy útiles. Por ejemplo, poner la información alta puede suponer una dificultad, por ejemplo, para alguien que está en una silla de ruedas. La información hablada es muy útil, pero la señalización hablada se puede escuchar a través de unos auriculares conectados por Bluetooth. Esta información puede ser mucho más que información acerca de la siguiente parada, sino que puede ser información actualizada acerca de cómo de congestionados están los vagones y las zonas aéreas, en qué zona abandonar, en qué parte del vagón, por qué parte del vagón debe abandonar el vehículo, si se tiene movilidad reducida. Saber cuál es la mejor ruta para abandonar una estación. Todo esto es información tremendamente útil. Se habla de esto como una especie de audiodescripción para el mundo real, que se puede proporcionar a través del teléfono móvil o de los auriculares, como decíamos, que se puede reducir las molestias a los otros viajeros. Información como que la estación en la que se quieren bajar este usuario, el ascensor puede no funcionar y se les proporciona la información de esperar a la siguiente parada para poder usar el ascensor y es una forma mucho más cómoda de llegar a su destino. La idea es reducir la frustración y el impacto emocional que pueden tener estos viajes. La tercera área son las aplicaciones para la planificación de los viajes. Una de las cosas que destacan las personas con discapacidad es cuánto tiempo les lleva a planificar sus viajes. A veces la información está en distintas ubicaciones y transformarlo en un solo proceso con las tecnologías de planificación para que sean impecables.
Las aplicaciones que planifican los viajes deberían reconocer que las barreras a la movilidad cambian de persona a persona. Las aplicaciones que combinaban datos utilizando un análisis de inteligencia artificial, como el acceso a las estaciones, accesibilidad a bordo, qué hacer si las cosas no funcionan, benefician a personas con discapacidad, pero a cualquier persona con necesidades especiales, como turistas, personas que no hablan el idioma local. Tener la información disponible de forma sencilla puede hacer una gran diferencia. Estar conectados a los vagones, a los vehículos, utilizando la Internet de las Cosas, nos puede informar de cuándo va a llegar un vehículo accesible y cuánto tiempo hay que esperar. Información acerca de cómo de lleno están los vehículos, los vagones, puede beneficiar a aquellos que quieren evitar las aglomeraciones. Una aplicación así haría que los viajes fueran más fáciles de gestionar, más cómodos y que se tuviera que dedicar menos tiempo a la planificación y más a disfrutar del viaje. Aplicar esa información a través de la realidad aumentada fue una de las ideas que surgió. Y esto solamente se ha hecho con Google Maps y Live View, donde se puede añadir una capa de realidad aumentada a través de tu teléfono inteligente y recibir información extra del entorno que te rodea. Si utilizamos distintos conjuntos de datos y los añadimos a esa visión en tiempo real, no solamente sabemos dónde poder tomar un café, dónde está la estación, pero incluso saber si esa es la ruta, la mejor ruta que utilizar según tus necesidades. Puede que sea demasiado ruido, que haya demasiada gente. Puedes utilizar la que más importe para tus preferencias personales. Y en cuanto a los dispositivos que llevamos en la Europa, lo utilizamos para el acceso. Los bancos, por ejemplo, están utilizando unas muñequeras para hacer pagos en algunos entornos y también para comprar entradas o para pasar por las barreras en las estaciones. Estos wearables pueden pagar al entrar en el transporte y están disponibles en algunas localizaciones. Entonces, no tiene que entrar en los kioscos ni en las ventanillas de venta de billetes. Muchos hablaron que estos kioscos y la venta de billetes son muy difíciles de utilizar para muchas personas. Entonces, estos dispositivos wearables que se llevan encima de la ropa son muy, muy útiles. El wearable está enlazado con una cuenta para pagar automáticamente cuando se pasa por una balita o una puerta. Y si lo llevamos un poco más lejos, con el mismo wearable, puede facilitar acceso a los vehículos, abriendo puertas, activar una pasarela durante una emergencia, por ejemplo. No tener que esperar que alguien nos ayude. Y eso sería muy bueno para la autonomía. Y también es una vía de comunicación. El conductor entonces ya sabría que hay una persona con discapacidad que está entrando en el vehículo. Cuando el conductor sabe que tenía en su vehículo personas con discapacidad, tomaba medidas para ayudarles. Y si no lo sabían, entonces no sabían qué necesidades tenían los pasajeros. Entonces, con este wearable, con este dispositivo en la ropa, puede hacer todo esto. Lo estamos viendo cada vez más en la vida cotidiana. El
el reloj Apple, por ejemplo, o cosas para también para hacer ejercicio. Ofrece información y datos em, independientes de la localización. Y esas formas de wearables también nos dan control para ayudarnos a entrar en los vehículos y lo podemos utilizar ahora mismo para controlar otros dispositivos utilizando el Internet de las cosas. Puedo apagar las luces, encenderlos. Entonces podemos utilizar el mismo tipo de tecnología para desplegar una pasarela o utilizar información de localización para reconocer que habrá una persona en una silla de ruedas en la próxima parada y utilizar las rampas apropiadas que para permitir también las rampas para que la persona pueda de manera autónoma entrar en el vehículo. Entonces, mantener las destrezas en el transporte puede ser difícil. Entonces, si lo hacemos de manera autónoma, puede ser mucho más de confiar que tener que entrenar constantemente al personal. Eh, Empezamos a expandir un poco más las ideas. Una de las ideas que miramos es una idea que venía de las universidades. Era utilizando la reconstrucción 3D. Eso es muy interesante. Utiliza sensores que se llevan en la ropa para reconstruir el entorno. Podemos entonces utilizar esta reconstrucción en 3D y convertirlo en sonido o en otros formatos. Entonces, tomando la señal que tenemos a nuestro alrededor, podemos identificar obstáculos y evitarlos. Y la idea que es wearable y para una persona ciega podría reconstruir su entorno, incluso los objetos en movimiento. Eso fue una de las ideas más interesantes en este grupo de cosas. La sensación de confianza y seguridad lo sentía muchas personas porque eh, permitía a la gente moverse entre todo este entorno construido de manera independiente, sobre todo con cosas como las carriles de bicicleta que van al lado donde pueden aparcar un vehículo para dejar un pasajero. La reconstrucción 3D del entorno podría ser muy importante, que es seguro salir de un vehículo porque no hay una moto ni una bicicleta que te va a dar cuando sales del vehículo. Los ingenieros y las personas con discapacidad también están trabajando en las gafas inteligentes, procesar información y mandar alertas a los auriculares. Y se puede dar más información también. Hubo una oportunidad comercial con estas gafas. Eso también tiene que ver con la realidad mejorada y se puede dar información en muchos formatos. Comenté antes, hablé de robótica y de los drones. Y es interesante, he visto la oportunidad que ofrecen drones en otros campos en Bangladesh hace unos años. Hablamos del problema de hacer entregas de productos en Bangladesh. Estaba en un pueblo que tenía un lago. Al otro lado del lago había el hospital. Y era un kilómetro más o menos directamente al otro lado del lago.
pero durante 6 meses del año, la ruta alrededor del lago estaba debajo del agua y era muy difícil pasar en un vehículo. Entonces, un drone que vuela por encima del lago, dando medicamentos a los pueblos, dando un número de PIN para abrirlo cuando llegaba al pueblo, fue una idea pues extraordinaria y superó esta barrera inmediata que no era la misma barrera en todo el año. Entonces los drones y la robótica nos dio la idea de un robot para asistir al viajero, que viajaba con el viajero, llevaba las maletas, daba más información, ayudó en cambiar de un vehículo a otro y para personas con discapacidad parecía una cosa del futuro, pero bastante práctico y factible y con valor para personas con discapacidad, pero también para la gente mayor con maletas que son demasiado pesados. Daba un nivel de confianza y seguridad al viaje y también un aspecto social de no sentirse solo, volver a casa libremente después de hacer compras, por ejemplo, y no, no tienen por qué ser personales, pueden ser recursos compartidos. Y tenemos un diseño de robot en un pequeño vehículo basados en robots que se utilizan en el pueblo donde vivo yo, que entregan la compra a las casas de las personas. Son más o menos de la altura de la rodilla, tienen 6 ruedas y las tiendas locales utilizaban estos vehículos para hacer entregas de compras a las personas. Y es un recurso compartido, entonces estamos hablando de movilidad como un servicio. Entonces se puede reservar, para hacer la compra se puede reservar el robot, lo usas y después vuelve a un punto de carga. Entonces uno puede ir andando a la tienda y el robot te sigue a casa con un sensor, te sigue perfectamente a tu casa. Al final, después del viaje, vuelve a su punto de carga. Se puede utilizar en aeropuertos, por ejemplo, en otros entornos, para llevar cosas pesadas o para llevar cosas donde hay mucha gente. Podría ser mucho más fácil con un robot de este tipo. Entonces, este tipo de robot asistido es muy interesante. Y esa es robótica y los drones nos llevaba a la idea de vehículos autónomos y los taxis. Si vas a Heathrow, el aeropuerto de Heathrow, y vas al Terminal 5, hay vehículos autónomos que te llevan desde el aeropuerto a uno de los aparcamientos. Vas, entras en el vehículo, le dices dónde quieres ir y sigue una ruta, te lleva precisamente al sitio donde le has dicho. Este coche sin conductor se puede alquilar para uso personal. Se puede, se puede tener el perfil de un usuario específico y puede haber reconocimiento de voz, puede conocer la persona que entra en el vehículo, puede saber que es sordo y tiene que dar toda la información visualmente en su teléfono. O a lo mejor la persona es ciego y tiene que dar toda la información a través de unas señales auditivas. O que la persona tiene necesidades de movilidad y hay que dejarle más tiempo para irse del vehículo. Entonces parece una manera buena de ofrecer independencia y más autonomía para personas con discapacidad cuando viajan.
porque se pueden compartir, se pueden reservar, no necesitan tanta planificación. Antes no dependen de un conductor. Es como un servicio Uber, es un servicio bajo demanda para hacer el viaje mucho más placentera porque ya quita la preocupación del viaje. Esos taxis autónomos se están probando en algunos sitios y en los campus universitarios, por ejemplo, ya se están utilizando. Otra dimensión interesante es que todas las tecnologías emergentes que están incorporados en este vehículo se pueden aplicar en las sillas de ruedas autónomas, por ejemplo, reduciendo el riesgo en viajes de personas que no manejan muy bien los controles de la silla. Otra idea importante. Hablamos de por qué hay partes del entorno que no son accesibles para personas en sillas de ruedas. Y pensamos en los drones, en el modelo de los drones, y nos surgió la idea de una silla de ruedas que se levanta, que vuela. Me pareció una fantasía, una ciencia ficción, pero después empezamos a mirar cómo funcionan los drones que llevan unas cargas muy pesadas, unos pocos centímetros o metros por encima del nivel del suelo. Y cuando sabemos, ya que sepamos que eso es posible y el vehículo autónomo es posible, entonces es interesante la idea. Los vehículos que vuelan a una altitud muy baja para evitar atascos y obstáculos pueden ser muy efectivos en distancias cortos donde hay escalones, por ejemplo, y pueden reemplazar cualquier otra forma de transporte. Una persona en una silla de ruedas podría ir a cualquier sitio con toda la autonomía del mundo. Parecía fantasía, pero está basado en ingeniería que existe. Da flexibilidad en evitar obstáculos. Por supuesto, hay que tomar en cuenta la seguridad y una serie de factores que todavía hay que hacer, pero quizá en un futuro no muy lejano, algún prototipo de este tipo podría salir en el mercado. Quizá en mi vida podré verlo. Es uno de los pocos de los conceptos que hemos visto para utilizar estas tecnologías emergentes a pequeña o gran escala. Y después hay que trabajar con los políticos, las empresas de transporte. Empezaron a describir todas las barreras a la implementación. No es solo la ingeniería, hay otros factores que hay que tener en cuenta. El primero es sensibilización. Muchas de las innovaciones son técnicamente factibles, pero muchas de las partes interesadas no nos conocen. No conocen estas tecnologías. Sin saber lo que es posible, es muy difícil que los órganos actúen. La información a veces solo se ve en revistas tecnológicas y solo en inglés. Acceso a esa información a veces es difícil, entonces los recursos y ideas tienen que estar disponibles y accesibles para estimular esta sensibilización.
Y esto crea una actitud más positiva al cambio para que sean más probables que ocurran en el futuro. La segunda área que muchas personas mencionaron es que muchos diseños se perciben como muy caros. Después nos dimos cuenta, mirando el análisis muy de cerca, cuesta dinero, pero también hay ahorros, menos dependencia sobre mano de obra humana, tiempo, y eso viene con el uso. Y el uso de tecnologías existentes también reducirá el coste. Entonces, utilizar los wearables, utilizar los drones, mucho del coste ya se ha gastado, ya está, ya existe la tecnología. Entonces, es cuestión de aplicarlo a otros ámbitos. Entonces, hay que entender también los beneficios a todos los viajeros, porque reduce el coste por usuario. Quita la carga financiera de un grupo pequeño de usuarios, pero porque ahora beneficia a todos los usuarios. Entonces ya no es una carga de un grupo pequeño de usuarios. Entonces se puede entender y mitigar el coste de muchas maneras, entendiendo la dimensión más amplia del análisis coste-beneficio. Entonces hay que mirar los ahorros, además de los gastos. La voluntad política es otra de las barreras a la implementación. Todo el mundo pensaba que solamente habría inversión si la movilidad inclusiva y su comunidad reconocían los beneficios y que esos beneficios y las comunidades tuvieran el apoyo político y social. Una de las razones por las que estoy tan contento de poder estar hablando aquí es reconocer la labor de las organizaciones de personas con discapacidad para hacer que los políticos sean conscientes de las necesidades y de las soluciones. Pero porque de verdad hay que presentar un caso convincente. No solamente demostrar nuestro compromiso con las personas con discapacidad, como aquellos hechos en la COP26 y en otros lugares. Y con todo esto, era importante ser claros y presentar la percepción del valor añadido. ¿Hasta qué punto los diseños aportaban un valor añadido? Es algo que tenía que entenderse con mucho cuidado. ¿De qué forma y cuán lejos podía llegar una solución a la hora de hacer el viaje mejor? Aumentaba mucho el valor para la implementación, reducir el tráfico, el impacto medioambiental y la seguridad. Todo ello permite una presión social que logre el cambio y la inversión. Pero también éramos muy conscientes de que medir las innovaciones por su valor añadido podía detraer la atención de mejorar e incrementar la movilidad para aquellas personas con discapacidad. Y eso suponía un riesgo que quizás estábamos invirtiendo en soluciones que no solucionaban los retos claves a los que se enfrentan las personas con discapacidad. Puede que haya una mejora en cuanto al nivel de frustración y las barreras añadidas, pero podía haber un riesgo de que no hubiera un cambio sustancial. Así que volvimos al principio de nuestra idea de mejorar
no solamente el turismo, sino el acceso al trabajo, a la capacidad de vivir de forma independiente. Así que incluyendo esas dimensiones de valor añadido, hay que importante no perder la perspectiva de cuál era nuestro objetivo principal de la planificación inclusiva. La capacidad técnica de hacerlo. Queríamos que las personas involucradas se les fomentara soñar e imaginar soluciones. Pero es difícil tener estas grandes ideas a largo plazo. Uno tiende a centrarse en qué se puede hacer a corto plazo. Pero había ideas que eran técnicamente factibles. Todas ellas fueron diseñadas para reducir las barreras. Algunas se podían llevar a cabo de forma más rápida que otras. Así que tuvimos que asegurarnos que entendíamos qué tecnologías emergentes se estaban utilizando para los conceptos de diseño, cuáles podían aprovecharse y cuáles de esas ideas más importantes podían llevarse a cabo de forma rápida. Eso llevó un tiempo. Una de las cosas que me gustaría decir en cuanto a las organizaciones de personas con discapacidad es que aportan la visión que tienen las personas que tienen estas necesidades acerca de qué forma pueden aplicarse las tecnologías emergentes. Entender qué es lo que podrían hacer estas tecnologías por ellos. Me gusta llamarles imaginieros. Las personas con discapacidad tienen que aportar imaginación para eliminar las barreras. La imaginación, con el uso de las tecnologías reales y emergentes, es lo que lleva a la aplicación y a la implementación. Era la barrera más fluida. La capacidad técnica cambia cada año. Conceptos que hace menos de una década eran ciencia ficción se están probando hoy en día. Simplemente porque algo parezca poco realista, no quiere decir que no lo vayamos a ver en el curso de nuestras vidas. Estamos llegando al final y no quiero quitar tiempo para que podáis plantear preguntas o comentarios. Hubo muchas ideas que llegaron a nuestros talleres de ecodiseño. Algunas proporcionaban conceptos completamente disruptores que podían cambiarlo todo y luego pequeñas ideas que podían eliminar algunas barreras en una o más etapas, pero todas tenían el mismo propósito: libertad de viaje y movilidad. No debe negarse a nadie como resultado de su discapacidad. Con todo ello en mente, creo que muchos de estos conceptos de diseño pueden llevarse a cabo en el futuro. He puesto esto porque quiero asegurarme de que hay tiempo para las preguntas y los comentarios. Si nos quedamos hoy sin tiempo, por favor, contactad conmigo por correo electrónico o en mis distintas redes sociales y en la página web de TRIPS Project de la Unión Europea podéis encontrar más información. Con todo esto en mente, estoy abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, David, porque sí que tenemos preguntas que nos ha hecho llegar el público. Déjame que te las traslade hasta que el horario nos lo permita. ¿Cómo incluiríamos a las generaciones mayores en el uso de estas aplicaciones de viajes? Pero creo que parte cae bajo esta idea de que esas son las innovaciones que tienen una repercusión en la comunidad más grande y las que vemos de forma más rápida. La idea de tecnología accesible que se utiliza por muchas personas. Sabemos que las personas más mayores son muy adeptos de la tecnología de los wearables
cuando las personas viven sola, tener, por ejemplo, acceso a la teleasistencia les permite vivir solos en vez de tener que vivir en residencias. Cuanto más accesible sea la tecnología, más lo utilizarán las personas mayores. El uso de la tecnología para los consumidores. Muchas personas mayores utilizan Alexa y se han adaptado de forma muy rápida porque es una interfaz muy natural. No tienes que aprender a hacer muchas cosas para poder usar Alexa. Si puedes hablar, puedes acceder a la información y controlar tu entorno. La facilidad de uso es un factor muy importante a la hora de promover el uso por parte de los usuarios más mayores de estas tecnologías emergentes. Gracias, David. Aquí vamos con la siguiente. Ivor Ambrós, de la Red Europea de Turismo Accesible, nos pregunta: gran parte de la tecnología parece eliminar a las personas, por ejemplo, a personas que trabajan en el transporte. ¿Se ha considerado para facilitar a estas personas su trabajo y hacer los viajes más seguros y accesibles para todo? ¿Se ha considerado esto para todos ellos también? Yeah, I think that is a really interesting Creo challenge. que es un reto muy interesante. Begins to allow the people who are working with the industry to do is to really focus on providing the quality of interaction. El proporcionar la calidad de la interacción que las personas necesitan es lo que, desde luego, aportan los trabajadores del transporte. Esas personas de verdad pueden mejorar el viaje para las personas con discapacidad. Cuando hablamos de los vehículos autónomos, había gente que no se sentía muy seguros de viajar en un vehículo autónomo, porque en un autobús o en un tranvía o en el metro disfrutaban de la interacción social con las personas que les reunían. Es un entorno muy social. Así que desde luego hay riesgos, pero creo que lo mejor que podría ocurrir es dejar de utilizar a las personas para que proporcionen un nivel básico de servicios. Utilicemos para que añaden ese valor añadido de la calidad humana y mejoren sus viajes, puedan mejorar la calidad de sus viajes. Y hablando de expectativas, ¿pueden algunas de estas tecnologías, por ejemplo el coche autónomo, crear falsas expectativas? Oh, I'm sure that you're Por supuesto. Por supuesto, tienes razón, tenemos que ser realistas. No todas estas cosas pueden hacerse a la vez. Una de las cosas que es importante hacer es tener en cuenta las intervenciones a corto plazo o a largo plazo. Por ejemplo, los wearables, los kioscos, las aplicaciones para planificar los viajes, que permiten hacer los viajes más rápidos y sencillos. Entender cuáles son las barreras y comunicar esos cambios en tiempo real. Todos son cosas que se podrían hacer de forma muy rápida y fácil. Pero tienen razón, los vehículos autónomos es algo que se va a ver más a largo plazo. Pero como decía, lo que parecía ciencia ficción hace 2 años se utiliza hoy en día. Cuando paseo por mi ciudad y veo los robots haciendo entregas de forma local, pues creo que las cosas van a ser cada vez más fáciles. Y para personas con movilidad reducida, por ejemplo, las tecnologías capacitan, pero ¿se restringe el acceso a ellas a los países desarrollados, entonces? I think with all new technologies that Con todas las nuevas tecnologías, este va a ser uno de los retos. Y algunas cosas, como los vehículos autónomos, los aspectos mecánicos, pueden ser especialmente problemáticos. Pero aquellas cosas que requieren la inteligencia artificial, pues bueno, estas tecnologías, su parte positiva es que es muy escalable, puede reproducirse con facilidad en países de ingresos bajos y medios.
Ha habido una gran penetración en estos países de ingresos medios y bajos del uso de los teléfonos móviles, de estos productos, incluso en Siria, en Irak, etc. Una de las cosas que se han llevado los migrantes han sido sus teléfonos móviles, los refugiados cuando han tenido que huir de sus países. Es una de las cosas que siempre la gente se lleva consigo. Así que esa tecnología está muy disponible para el uso por muchas partes. Lo importante es que tenemos que asegurarnos de que haya infraestructura para que haya cobertura de las señales, pero ofrece una forma a bajo coste de proporcionar información y servicios frente a lo que se utilizaba en otros momentos. Por ejemplo, la distribución de libros en braille es muy cara. La distribución de lectores que permiten leer en voz alta libros tradicionales es mucho más baratos. Así que no tiene por qué ser más caro. Las tecnologías más antiguas sí que son más caras. Para que sean cosas que sean accesibles para todos los grupos, incluido a las personas con discapacidad. Y hablando de tecnología asistencial y tecnología accesible, ¿se confunden la una con la otra? Oh, yeah, and lots of people do. Sí, a muchas personas les pasa. Y es un poco raro y extraño porque la tecnología puede ser tanto accesible como asistencial. Lo vemos en los teléfonos móviles. Y aquí hay un cierto dilema. Si usas un ordenador y necesitas un lector de pantalla y se ha comprado de forma separada, se ve como tecnología asistencial y la gente paga por distintos lectores de pantalla. Pero si tu lector de pantalla está construido ya con tu teléfono móvil, es una capacidad de accesibilidad de tu teléfono y no un dispositivo asistencial. Así que esto lleva mucha confusión a la hora del diseño, de la financiación y la disponibilidad. En unos años tendremos que dejar de pensar en las diferencias entre estos dos tipos de tecnología que tenga que ver con sus especificaciones, sino permiten que el usuario logre realizar esa tarea que quiere hacer. Y si lo permiten, entonces es algo que debemos procurar que esté a disposición de los usuarios y no dejar de proporcionarlo porque es que es una característica de accesibilidad y no una tecnología sin más. No se consideran los vehículos autónomos como tecnología asistencial, pero tiene todas estas distintas características como audiodescripción dentro del entorno en el que se construye. Si permite que las personas con discapacidad se muevan con más facilidad, debería proporcionarse como parte de algo disponible para las personas con discapacidad, incluso si el resto de la población se va a beneficiar también. Muchísimas gracias, David, por haber participado en el Congreso y por aportar tu visión sobre cómo la tecnología bien usada puede reducir las barreras en los viajes y en el turismo. Y para la pausa de hoy hemos preparado un vídeo donde veremos lo importante de la accesibilidad en el mundo de la cultura y esperamos que lo disfrutéis.